Hoy es el sexto día de las enseñanzas de Marngok de verano. Me gustaría darles la bienvenida y saludos a todos los maestros, amigos espirituales, miembros de la Sangha monástica y a todos mis amigos del Dharma que me están escuchando a través del internet. Me gustaría ofrecerles un auspicioso Tashitelek. El día de hoy es el día de independencia de India. Y el budismo está conectado con la historia india. Es el lugar donde se originó el budismo y también donde se expandió. Y mucho de nuestra cultura tibetana está conectada a la cultura india. Incluso cuando pienso acerca de nuestro lenguaje escrito tibetano, por supuesto el lenguaje oral existía en Tibet, pero el alfabeto tibetano se desarrolló utilizando modelos de escrituras indias. La Tierra de las Nieves de Tibet, así como su lenguaje y su cultura, tienen una fuerte conexión con la cultura india. Es por esta razón que hoy, en el Día de Independencia de India, me gustaría ofrecer saludos a todos mis amigos en India. Ahora, como hablé el día anterior, di una explicación, pero quizá estaba un poco equivocada, acerca de que el árbol de Ñágrada es el árbol del Bodhi. Y la razón por la que cometí ese error es porque en las fuentes chinas se dice esto es todo lo que revisé, pero en ese momento no me di cuenta que cuando hablamos acerca del árbol de Ñágrada hablan de un árbol que es tan ancho como alto. Y hablan de un mismo árbol del Bodhi que es del mismo tamaño, pero no estaban hablando de esto, así que pensé en enseñarles una foto de estos árboles para que lo identifiquen. Así que este es el árbol de Ñágrada. Es un árbol muy común en India. Y a través del sur de Asia hay muchos árboles de banyan. En inglés se llama un árbol de banyan. Y su sentido mencionó el nombre en chino. Pueden ver los árboles en India, en el sur de Asia. Así que ese es un árbol de banyan o Nyagrodha, un tipo de ficus. Y la forma es como una especie de paraguas. Pero este no es el árbol del Bodhi. El árbol del Bodhi es un árbol distinto. También es un ficus, pero es una especie diferente. Así que para continuar con las
la discusión que teníamos, que hemos tenido estos días, como mencioné anteriormente, antes de convertirse en un estudiante del Buda, Mahakashyapa era conocido con el nombre de Pipali, de acuerdo con algunas fuentes. O si lo traducimos desde el tibetano, el nombre sería el nacido de un árbol de banyan o de un ficus. Y Pipali, su padre quería casarlo, pero él no tenía ningún deseo de casarse. Pero puesto que era el deseo de sus padres, él no podía rechazar esto. Así que él hizo una estatua de una mujer hecha de oro y le dijo a su padre, si puedes encontrar una mujer que sea tan hermosa como esta, que parezca de oro, entonces me casaré con ella. Y puesto que su padre quería que se casara, dijo, bueno, no tengo ninguna otra opción que enviar a mis estudiantes a buscar una mujer como esta. Entonces todos sus estudiantes decidieron cargar mujeres de oro y llevarlas en todo tipo de direcciones buscando a una mujer que fuera tan hermosa. Y para la mayoría de los estudiantes fueron a distintos lugares y no lo lograron. Pero la única esperanza que daba en los estudiantes que viajaron al oeste, todavía quedaba esperanza porque ellos aún no habían regresado, así que pensó el padre de Pipali, ¿habrán encontrado una mujer tan hermosa o no? Entonces vamos a continuar con la historia desde aquí. Así que estos discípulos fueron al oeste y eventualmente encontraron el pueblo de Kapila. Llegaron al pueblo de Kapila y allí había una casa donde el dueño de la casa también se llamaba Kapila y él era un brahmin que era extremadamente rico y tenía una hija muy hermosa. Y puesto que tenía una hija tan hermosa, en la tradición en la India central, en los tiempos antiguos, era que si tenías una hija muy hermosa, la tradición era llamarla Bhadra, que quiere decir hermosa. Así que puesto que era muy hermosa, se le llamó Bhadra y era conocida como Kapila Bhadra. Puesto que el nombre de su padre era Kapila, la llamaban la hija de Kapila Bhadra. Ahora los estudiantes de el padre de Pipali llegaron a este pueblo de Kapila y cuando llegaron allí con la estatua dorada de la mujer, decidieron ponerle un nombre. Le dieron un nombre a la estatua porque debían de hacer un anuncio. Entonces cuando das un anuncio pues tienes que anunciar, decir el nombre del objeto. Así que dijeron, esta es la diosa de todas las mujeres. En la traducción china la llaman la diosa dorada. Así que los nombres varían. Pero en cualquier caso, llevaban esta diosa de oro con ellos y fueron al oeste.
Y una vez que llegaron a Kapila, ¿qué fue lo que hicieron? Pusieron la estatua en el centro del mercado y pusieron incienso a su alrededor, arreglaron ofrendas de flores. Y después empezaron a poner distintos tipos de música y anunciaron en una voz muy fuerte: señoritas, si vienen y hacen ofrendas y alaban a esta estatua de la diosa de las mujeres, van a cumplir 5 de sus plegarias o de sus esperanzas. Y estas 5 son, la primera es que nacerán en una casta alta. Aquellas de ustedes que hayan nacido en una casta baja, en el futuro renacerán en una casta alta. Y el segundo de estos deseos es que podrán casarse con una casta alta. Y el tercero es que una vez que te hayas casado, tu esposo no te tratará mal, ni te verá con rencor. Y la cuarta es que tendrás hijos. Y la quinta es que tu esposo escuchará todo lo que digas y aceptará todo lo que digas. Y dijeron, entonces hay estos 5 deseos y deben de hacer plegarias para esto, a decirlo en voz alta, y en ese momento, pues todas las mujeres de Kapila decidieron llegar a la estatua y empezaron a hacer ofrendas y a rezarle a esta diosa de las mujeres. Ahora la madre, en la traducción tibetana dice que fue la madre de Kapilabhadra. En la traducción china dice que es su madre y en la traducción tibetana dice que es su padre, pero no importando. Sus padres escucharon que esta estatua de la diosa de las mujeres había llegado al pueblo y que si le hacías plegarias y ofrendas, estos 5 deseos se cumplirían. Así que cuando escucharon esto, inmediatamente su corazón empezó a latir y dijo, oh, debes de ir inmediatamente. Debes de ir y hacer ofrendas a la diosa de las mujeres. Y lo que dijo su hija fue, ¿cómo me va a ayudar esto? ¿Para qué voy a ir a darle ofrendas a esta diosa de las mujeres? Y la madre o el padre dijeron, si haces estas ofrendas y le rezas, estas 5 deseos se cumplirán. Y ella dijo, pero a ver, yo desde el principio ya nací en una casta alta, así que ¿por qué necesito esto? Y además nací muy hermosa. Y nadie ha venido a decir que se quiere casar conmigo, incluso a pesar de que soy muy hermosa. Nadie ha venido a pedirme que me case con él, así que ¿para qué hago estas plegarias? Pero la madre dijo, debes de ir, insistió. Porque su madre realmente tenía muchas esperanzas de que ella se casara y se casara en una casta alta y además tuviera muchos hijos. Así que insistió. Y para que se quedara tranquila, entonces Kapilabhadra no tuvo otra opción más que ir y se llevó flores, incienso y telas de seda y fue al lugar donde estaba la diosa de las mujeres para hacer ofrendas. Ahora, cuando Kapilabhadra estaba yendo hacia la estatua para hacer las ofrendas, algo
Sucedió que sorprendió a todos. Lo más cerca que llegaba Kapilabhadra hacia la estatua se veía de peor color. Por supuesto, la estatua era de color de oro y Kapilabhadra era muy hermosa, así que era como si ella también irradiara un color dorado, una luz dorada. Así que entre más se acercaba ella a la estatua, más opacaba a la estatua. Era como si la diosa de las mujeres, que estaba hecha de oro, se hubiera vuelto de metal y no tuviera brillo alguno. Así que la manera en la que cuentan estas historias de la India antigua, creo que probablemente esto está un poco exagerado, pero lo que dice esto es que ella era muy hermosa. Entonces, entre más se acercaba a la estatua, era tan hermosa que parecía que opacaba la luz de la estatua. Y parecía que se había vuelto oscura la estatua. Entonces es como una manera poética de decirlo. El punto es que cuando llegó a la estatua de color oro se había vuelto como del color del metal, se había opacado. Y los discípulos dijeron, oh, hablamos de malas señales, esto debe ser una mala señal. O alguien hizo un hechizo o hizo algún milagro, porque esto es muy raro. Así que fueron a investigar y pensaron, ¿de dónde viene esta mujer? Y se dieron cuenta de que la luz venía de la mujer, de esta joven. Y los discípulos, los brahmines jóvenes, le preguntaron a Bhadra, ¿de quién eres hija? Y Kapilabhadra dijo, yo soy la hija del brahmin Kapila. Y los jóvenes brahmines dijeron, ah, ella es una joven muy especial, es a quien estamos buscando. Así que cuando Kapilabhadra les dijo esto, los jóvenes brahmines discípulos fueron a su casa y se pararon afuera de la puerta y pretendieron estar mendigando por comida. Entonces dijeron, por favor, estamos mendigando, por favor, dennos algo. Esto dijeron afuera de la casa. Y cuando el brahmin Kapila escuchó que había personas mendigando, él les dijo que les llevaran ofrendas y que les dieran azúcar y mantequilla y flores y todo tipo de cosas. Así que la tradición en ese tiempo en India era que las jóvenes de la familia, las hijas, fueran a dar las ofrendas a los mendigos. Así que Kapilabhadra era quien tenía que dar las cosas a los mendigos. Así que fue a darles las ofrendas a los jóvenes brahmines y cuando le dio las ofrendas, ellos no las aceptaban. Y cuando no las aceptaban, entonces llegó el brahmin Kapila y les preguntó, ¿qué necesitan? Vienen pidiendo ofrendas, les doy algo de comida y no lo quieren aceptar. ¿Qué es lo que realmente quieren? Les preguntó. Y lo que dijeron es, no venimos por comida, venimos a pedir a la joven. Así que lo dijeron directamente y el brahmin Kapila se enojó y dijo, ¿qué? No les voy a dar como ofrenda a mi hija. Están siendo muy audaces. ¿Cómo se atreven a pedirme a mi hija? No les voy a dar a mi hija así como así. Y los jóvenes brahmines dijeron, no estamos pidiendo a su hija para nosotros.
Y el Brahmin Kapila dijo, ¿qué quieren decir? No les entiendo. Entonces los jóvenes brahmines le dijeron al Brahmin Kapila la historia completa. Dijeron que en el reino de Magadha, que es el área que ahora es Bodh Gaya en estos tiempos, en tiempos antiguos Magadha era un reino muy grande. Y dijeron, hay esta ciudad o este pueblo que se llama Pipal. Entonces era este pueblo que se llama el pueblo de Pipal o el pueblo del árbol de Banyan. Y hay un brahmin que es de una casta muy alta. Y él tiene muchos tesoros, es muy rico, es del clan Mahasala y además es casi igual o es rival para el dios Vaishravana, que es el rey de la riqueza. Y tiene un hijo que se llama Bipali, que es muy guapo, muy atractivo. Y además es muy hábil en los 6 ritos de los brahmines y es extremadamente inteligente, erudito en los Vedas. Entonces le dijeron que tenía todas estas buenas cualidades y le dijeron, es para él por quien estamos pidiendo a tu hija. Y cuando el Brahmin Kapila escuchó todo esto, dijo, he escuchado acerca de las cualidades de este Brahmin y acerca de su nombre también. Pero nosotros estamos en la ciudad de Kapila. Ahora puede ser que esto sea en el área donde nació el Buda, puede que haya sido en esa área. Entonces él dijo, estamos en el área de Kapila y ese hombre muy rico vive en el área de Magadha, en el área de Rajgriha, y están muy lejos. Así que va a ser muy difícil para que nosotros hagamos la conexión y podamos arreglar el matrimonio. Ahora, los brahmin jóvenes eran muy hábiles para convencerlo, así que dijeron, no tiene que preocuparse por esto, porque, como dijimos antes, el brahmin de Pipal es extremadamente rico, era como de las personas más ricas en India en ese tiempo, y usted también es muy rico, ¿cierto? Así que tienen caballos y tienen elefantes, tenemos muchos animales distintos como medio de transporte, así que puede ir en uno de esos, ¿cierto? Y además tiene muchos sirvientes. Así que incluso si viven lejos, esto es aún mejor porque la conexión para el matrimonio será muy fuerte y la conexión con las familiares también será muy fuerte porque a veces cuando uno vive muy cerca hay muchos problemas y complicaciones, pero vivir lejos es bueno. Entonces le dio todo este tipo de argumentos para convencerlo. Y entonces el Brahmin Kapila dijo, hay bastantes buenos puntos en lo que están diciendo. Así que les dio a los jóvenes brahmines cosas para bañarse. Y fueron a un lugar donde parecía que había un lugar donde podían bañarse, quizá un estanque, fuera del pueblo de Kapila, donde podían bañarse. Y cuando estaban haciendo esto, el Brahmin Kapila llamó a todos sus familiares para discutir acerca de la boda. Debería de darles a mi hija en matrimonio para que se case. Entonces lo hablaron y los familiares dijeron, él está en el clan Mahasala, es una muy buena persona, además es muy rico. Así que incluso si no tuviera ningún deseo para casarse con tu hija, incluso nosotros tendríamos que pedir y suplicarle para que se casara con ella. Así que no tenemos que hacerles ni siquiera la petición. Él está viniendo a nosotros a pedirle el matrimonio. Así que por supuesto que deberías de darles a tu hija en matrimonio.
Porque si podemos hacer una conexión con este Brahmin Pipal, entonces va a ser bueno para nosotros, será bueno para ellos y para tu hija también. Así que decidieron que su hija se casaría, la vistieron de blanco, leyeron las plegarias a recitar en esa tradición brahmánica y decidieron mandarla para ser la novia del hijo del Brahmin Pipal, de Pipali. Así que por supuesto hubo muchos rituales, hay muchos rituales que se tenían que hacer en la India antigua para esto. Entonces después de hacer los rituales, los padres, los brahmines calcularon el día más auspicioso, es como estos días que tenemos también la astrología. Entonces calcularon cuál era el mejor mes, cuál era el mejor día y las mejores estrellas para el día de la boda. Y decidieron que se casaría Kapilabhadra ese día con Pipali. Así que es como cuando en tibetano hablamos acerca de las condiciones especiales. Así que establecieron una fecha para la boda y los jóvenes brahmines estaban muy contentos porque hicieron todo lo que tenían que hacer y se fueron de regreso a Pipal con regalos de comida y joyas y ropas. Y cuando llegaron al pueblo de Pipal, el brahmin era su maestro, así que le dijeron, maestro, debe de estar muy feliz. Hemos encontrado a una joven muy especial, hicimos exactamente lo que usted quería. Encontramos a una joven que es realmente increíble. Antes de irnos, maestro nos dio una instrucción que teníamos que buscar a una joven y normalmente tenemos que buscar la casta y el clan, pero esta vez nos dijo que no teníamos que ver esto, solamente ver que fuera muy hermosa. No necesitan revisar otras cosas. Porque si piensas solo en el clan, a veces incluso en un clan no encuentras a alguien que sea hermoso. Porque si necesitas encontrar a alguien que sea tan hermoso como una estatua de oro, no puedes simplemente buscar en una sola casta. Así que dijo que no consideráramos el clan o la casta, simplemente buscar a una joven que fuera muy hermosa. Y hemos ahora encontrado a una joven que no solamente es hermosa, es de una muy buena casta, de un muy buen clan. Además su familia es muy rica. Así que hemos encontrado una joven extraordinaria. Y le explicaron todo esto al Brahmin Pipal. Y no solo eso, también explicaron cómo habían encontrado un mes, un día y estrellas y un tiempo para hacer la boda. Y cuando escuchó esto, el Brahmin Pipal estaba muy feliz, les dio muchos regalos. Les dio joyas y comida y telas. Ahora, el hijo de el Brahmin, Pipali, escuchó acerca de la situación y escuchó que había esta joven Kapilabhadra, que era muy hermosa, que habían encontrado,
y comenzó a pensar y tener dudas y dijo, yo creo que debo de ir a ver cuál es la situación verdadera, porque él no tenía deseos de casarse. Cuando dijeron que había una mujer tan hermosa, dijo, tengo que revisar qué pasará en el futuro. Así que pensó, antes de que esto suceda, debo de ir a investigar. Y dijo, tengo que ir a dar un paseo a otro sitio. Claro, no les podía decir a sus familiares que iba a buscar a la joven. Dijo, simplemente voy a ir por ahí de paseo. Y sus padres dijeron, bueno, solo te tenemos a ti como hijo, así que realmente te amamos mucho. Así que puedes ir a donde quieras, pero tienes que regresar antes de que sea el día de tu boda. Así que le dieron permiso de ir. Y Pipali entonces fue con con algunos otros brahmines, discípulos, a Kapila. Y cuando llegó allí, fue al lugar donde vivía Kapilabhadra. Y encontró uno de estos viejos cuencos de mendigo y fue a mendigar. Se vistió con ropas viejas, con harapos y pretendieron que eran mendigos. Así que fueron de una casa a la siguiente y eventualmente llegaron a la casa de Kapilabhadra, a la casa del Brahmin Kapila. Y cuando llegaron allí, como dije antes, cuando alguien iba a pedir ofrendas, la tradición en el centro de India era que las mujeres o las jóvenes de la familia fueran a dar las ofrendas. Así que ese día Kapilabhadra fue a darles las ofrendas. Y cuando Pipali la vio, pensó, esta debe ser la joven. Nadie tenía que decirle, pero él vio que era una joven sumamente hermosa y dijo, debe de ser la joven de la que están hablando. Una mujer tan hermosa como esta es muy raro que haya una mujer como esta, así que debe de ser ella. Y le preguntó a Bhadra, para una joven tan hermosa como tú, probablemente no hay ninguna otra mujer que sea tan hermosa como tú. Así que, puesto que eres tan hermosa, debe de ser muy difícil para ti el dejar ir esta idea de que eres muy hermosa, ¿no? Y cuando Kapilabhadra lo escuchó, le dijo, la manera en la que hablas es como si tu propia mujer hubiera muerto. Y cuando Pipali escuchó esto, dijo, no, no, mi esposa, mi novia, está todavía viva. Y Bhadra dijo, si ese es el caso, ¿por qué hablas de esta manera? Hablando de que soy muy hermosa y de que no sería capaz de dejar ir mi belleza. Y Pipali dijo, mi mujer está todavía viva, pero es alguien que no está interesada en las cosas mundanas, no es alguien que le interesan los deseos del mundo. Y cuando Bhadra escuchó esto, dijo, esto es maravilloso, eso es muy bueno. Yo misma no tengo ningún interés en los deseos mundanos tampoco. Y la razón por la que él habló de esta forma es porque Pipali quería ver si Kapilabhadra tenía deseos o no, deseos mundanos o no. Y cuando le preguntó de esta manera, Pipali pensó, estaba muy feliz y le dijo,
Ahora, en caso de que yo fuera Pipali, yo haría una promesa de quedarme contigo y puesto que no puedo ir en contra de mis padres, no tengo otra opción más que casarme contigo, pero prometo no tocar ninguna parte de tu cuerpo con mis manos. Y entonces tuvieron una conversación. Pipali solamente quería practicar el Dharma, no quería estar con las cosas mundanas, hacer cosas mundanas. Y Kapilabhadra se sentía de la misma manera. Así que hablaron y descubrieron que sus deseos eran los mismos e hicieron esta promesa de no tocarse. Y entonces Pipali regresó a su pueblo, al pueblo de Pipal, y después, en el día auspicioso de la boda, el Brahmin Pipal fue por Bhadra, la trajo al pueblo de Pipal para hacer la boda. Y en la casa, los padres de Pipali prepararon el cuarto donde iban a dormir. Y Pipali los hizo poner 2 camas separadas, puesto que hicieron 2 camas separadas para la pareja. Pipali y Bhadra hablaron entre ellos y dijeron, recuerda, hicimos una promesa, así que cumpliremos con ella. Así que se apoyaron el uno al otro de esta manera. Dijeron, vamos a quedarnos juntos, no como esposo y esposa, sino va a ser más como una relación entre una madre y su hija. Así que los padres de Pipali siempre estaban hablando con los sirvientes y preguntándoles cómo les va, qué están haciendo, les está yendo bien. Y cuando les preguntaron esto a los sirvientes respondieron, están viviendo juntos como si fueran madre e hija. Y los padres de Pipali dijeron, esto no está bien, no está funcionando. Es nuestro propio error. ¿Para qué pusimos 2 camas separadas? Deberían de tener solo una cama. Si hubiéramos arreglado solo una cama, todo saldría bien, pero ahora se arruinó nuestro plan, así que quitaron una de las camas y dejaron solo una cama y una silla. Hay una silla a un lado de una cama. Así que solo quedaba una cama, pero aún así Pipali y Bhadra no tenían ningún deseo el uno por el otro. Y además de esto se habían hecho una promesa. Así que Pipali dijo, Bhadra, tú necesitas dormir más, así que tú duerme la primera parte de la noche y en la mañana yo voy a dormir durante el día y la primera parte de la noche y después tú puedes irte a dormir. Entonces solo uno de ellos se dormía a la vez en la cama. Y mientras Bhadra dormía, Pipali se sentaba en la silla o salía del cuarto y caminaba de aquí para allá. Así que de esta manera vivían juntos. Ahora, al vivir de esta manera, un día una gran serpiente entró al cuarto y se enredó debajo de la cama. Y Pipali vio a esta serpiente debajo de la cama y dijo, oh no, esta serpiente venenosa causará problemas. Pero Bhadra estaba dormida y él necesitaba despertarla. Y la única manera de despertarla era tocarla. Entonces pensó, no la puedo tocar con la mano, así que ¿qué debo de hacer? Y mientras Bhadra estaba dormida, uno de sus brazos colgaba
a la orilla de la cama y Pipali pensó, no puedo tocarla, pero ¿qué haré? Si no la despierto, la serpiente la va a morder. Así que alrededor, en algún lugar del cuarto, vio un abanico. En India tienen estos abanicos pequeños de mano que puedes, con los que puedes abanicarte. Entonces son estos abanicos como para espantar los mosquitos y entonces él lo agarró y entonces empezó a mover su brazo. Entonces no tocó a Badra con las manos, sino que la tocó con la punta del abanico y Badra se despertó muy asustado. Y Badra pensó, ay, debe de haberme tocado con la mano. Entonces le dijo, no olvides tu promesa, tú hiciste una promesa conmigo. Que ella realmente no sabía qué había pasado. Y Pipali le dijo, no, no fue así. Es que había una serpiente venenosa debajo de tu cama. Así que no quería que te mordiera la serpiente y por esto te toqué con el abanico. Y Kapilabhadra dijo, si la serpiente me va a morder, déjala que me muerda, pero no está bien que me toques ni siquiera con un abanico. No uses ni siquiera un abanico para tocarme. Así que no solamente no podía tocarla con la mano, sino que ni siquiera con el abanico. Si lo piensas es un poco extremo, pero en el Bhikshuni Vivanka lo que dice es que había esta serpiente venenosa. En la traducción tibetana se dice que esta serpiente era una emanación del dios Shakra, que había venido a probarlos para ver si había lujuria entre ellos o no. Así que bueno, es difícil saber si era el caso de que era una emanación, esta serpiente. Pero bueno, para la gente normal, cuando vive junta, es algo normal que empiecen a sentir deseo el uno por el otro. Pero ellos no sentían nada de deseo el uno por el otro, así que debe de haber varias razones por las que esto fue así. Una de las razones se dice que en las vidas previas Pipali había sido el dios Brahma un dios en el reino de Brahma, en el reino de la forma. Y puesto que había sido un dios, había meditado en la dhyana y no tenía deseo mundano, puesto que había estado muchos años o quizá eones en una meditación sin deseo. Así que en breve pasaron 12 años viviendo juntos en una casa solo con una cama y durante estos 12 años ninguno de ellos sintió ningún deseo por el otro. Así que esa es la historia. Y después de algún tiempo, los padres de Pipali ambos murieron eventualmente. Y después de que sus dos padres murieron, Pipali pensó para sí mismo, cuando mis dos padres estaban vivos, no teníamos que hacer nada, los padres se encargaban de todo, pero ahora que ellos murieron, tenemos que tomar la responsabilidad de la casa. Eso estaba pensando y le dijo a Badra, cuando mis padres estaban vivos, simplemente estábamos allí y hacíamos lo que queríamos, pero ahora tenemos que tomar la responsabilidad de cuidar la casa. Así que Pipali se fue a hacer trabajo del campo. En realidad él no hacía el trabajo del campo, pero veía que trabajaran los trabajadores, los campesinos. Y él nunca había hecho esto antes.
Así que fue donde trabajaban los campesinos y su padre tenía mucha tierra, como mencioné, tenía 999 yugos de búfalos y Magadha tenía 1000. Y así que por respeto al rey de Magadha, él había hecho solamente 999, aunque tenía dinero suficiente para hacer 1000. Y todos estos búfalos araban los campos y mientras araban los campos mataban muchos pequeños insectos y pequeños animales y las narices de los búfalos pues tenían estos aretes que los atravesaban las narices y les lastimaban los yugos, entonces sufrían mucho y los campesinos también tenían cabello largo, las barbas largas y podían ver que estaban llenos de canas. Sus manos y sus pies estaban llenos de ampollas y arrugas y cubiertos de lodo y de tierra. Y no parecían ni siquiera humanos porque trabajan muy duro, parecían fantasmas. Tuvo que ver todo esto. Y además de esto, cuando pasaban pequeñas cosas entre ellos, se gritaban, se enojaban entre ellos, discutían acerca de quién iba a hacer una cosa y la otra. Entonces, cuando Pipoli vio todo esto, no lo reconoció y dijo, ¿quiénes son ustedes? Y dijeron, somos los trabajadores del Brahmin Pipali. Y Pipali no conocía ni siquiera a sus propios trabajadores, a sus propios campesinos. Y, y dijo yo, ellos llevan trabajando para mí por años, pero ni siquiera los conozco. Y dijeron, nosotros hacemos este trabajo desde el tiempo de tu padre, así que lo continuaremos haciendo. Incluso si tú no nos hayas dicho que trabajemos, nosotros seguiremos trabajando. Y Pipoli comenzó a pensar en esto. Dijo, si ustedes están haciendo el trabajo desde el tiempo de mi padre, está bien que continúen el trabajo, pero están peleando entre ustedes, luchando y teniendo problemas. Entonces, ¿por qué están haciendo estas cosas terribles en el futuro? Em, es probable que obtengan como resultado mucho sufrimiento. Así que antes nunca había visto las dificultades que experimentaba la gente pobre, pero cuando lo vio con sus propios ojos, cuáles eran las dificultades que estas familias pobres estaban teniendo, sintió un poco de renuncia y de deseo de liberarse. Y pensó para sí mismo que si no estuviera haciendo que si él no estaba haciendo ningún karma negativo, era gracias a ellos, porque quienes estaban arando los campos, matando los insectos y tratando de esa manera a los búfalos eran ellos y peleando entre sí, pero todo esto lo estaban haciendo por él. Así que pensó, indirectamente también estoy acumulando negatividades. Así que le dijo a Kapilabhadra, necesito atender este trabajo, pero no tengo ningún deseo de hacer esto. Quiero practicar el ascetismo e ir a los bosques.
Y de manera similar, Kapilabhati estaba eh, observando el trabajo en casa y vio que las manos y los pies de los sirvientes también estaban mm, realmente muy en malas condiciones, también que su cabello estaba enredado y estaban peleando todo el tiempo los unos con los otros. Entonces los dos tenían esta sensación de que no tenía sentido lo que estaban haciendo. Y esto fue antes de que apareciera el Buda, ¿cierto? Así que en ese momento hicieron donaciones para el Dharma no budista, puesto que no había todavía, no estaba todavía el Buda. E hicieron servicio a los pobres y le dijeron a todos sus sirvientes que ya no tenían que trabajar para ellos. Dividieron toda su riqueza entre todos sus familiares. 그러고 나를 주자 최고지 거라. 최고지 쇠. 아니 세계 상물에 대로 최고지 쇠도. 최고지 쇠. Y Pipali tomó todas las... Y Pipali tomó la peor de las telas que tenía en su guardada en una 세계 사명이 y se hizo una ropas, le dio una similar a Badra, dejaron todos sus familiares y se fueron. Y entonces Pipali le dijo a Kapilabhadra, ¿a dónde quieres ir? Y ella le dijo, a mí me gustaría ir contigo a los bosques y practicar el ascetismo. Y Pipali le dijo, si le digo a la gente que he ido al bosque con mi mujer, esto no estaría bien. Y ella le dijo, en ese caso, entonces déjame ir a mí primero, porque si yo me quedo y tú te vas, para mí esto va a hacer las cosas muy difíciles. Entonces Pipali dijo, bueno, vamos a ir, vamos a irnos de la casa juntos, pero a la distancia, y después cada uno se separó y fueron a hacer su práctica. Y esto fue antes de que el Buda apareciera, así que había muchos no budistas. Y Kapilabhadra fue con un maestro en Purana y por su karma tuvo muchas dificultades, por su karma previo tuvo muchas dificultades. Pero al final encontró al Buda, se ordenó y se volvió un arhat. Es una historia muy bonita y muy larga, pero no tengo tiempo para contarla en este momento. Así que no podré contar la historia de Kapilabhadra ahora. Y vamos a tomar un descanso de 30 minutos en este momento. ¿Me escuchan bien, cierto? Entonces, por lo tanto, Kashyapa dejó su hogar y se fue a practicar el ascetismo. Y en ese tiempo solo estaban los no budistas, así que él
No está escrito en a cuál de los maestros no budistas fue a ver, pero se sabe cuándo Kashyapa conoció al Buda. Se dice que Kashyapa era 12 años mayor que el Buda. Eso es lo que dice una de las fuentes. Así que Kashyapa ya había nacido antes de que el Buda naciera. El Buda salió de su casa a la edad de 29 años y practicó ascetismo por 6 años. Y aunque pasó 6 años practicando el ascetismo, no le trajo ningún beneficio en términos de realizar la naturaleza fundamental. Así que dejó las prácticas ascéticas y se bañó en el río Narayana. Y dos hijas de un campesino, Nanda y Nandabala, le ofrecieron un cuenco de leche y después un joven le ofreció pasto para hacerse un asiento debajo del árbol de Bodhi e hizo un voto y dijo, hasta que no alcance la iluminación, no me voy a parar de este árbol. Y no tengo que hablar de todas las acciones que hizo antes de iluminarse. Pero después el Buda fue a Varanasi y sus primeros estudiantes allí fueron los primeros 5, a los que llamamos el buen grupo de los 5, como expliqué el día con anterioridad. Y dio la primera rueda el giro de la rueda del Dharma o la primera enseñanza, como también la llamamos. Y después hubo 5 otros estudiantes, después 50 jóvenes de la ciudad de Varanasi que se volvieron bhikshus y después el buen grupo de los 60. Y después de ellos, probablemente Nanda y Nandabala, las jóvenes que le ofrecieron el cuenco de leche, probablemente ellas después. Y después probablemente instruyó también a muchos discípulos. Inmediatamente tuvo más de 1000 miembros de la sangha. Y después conoció al rey Bimbisara y a su corte, y también ellos se volvieron sus estudiantes, quienes le dieron la arboleda de bambús, el Venubana. Y después vino Kashyapa, así que probablemente después de Shariputra y Moudgalayana ya hubieran conocido al Buda. 다 대표제 아니 행동지 올라야 쇼대베 겁이야. 아니 유송 첨부의 주구야 된다. 다 유송 첨부의 주 딱게 당서므로 깨다로 된데 그 된다래야. 아니 상계기 준준도 비슷해나 있어. 준주 Así 가르데면서나 que el Buda se dio cuenta de que era el tiempo adecuado para adiestrar a Kashyapa, así que fue hacia la estupa de Bahu Putraka en Rajgir, y para atraer a Kashyapa necesitaba, eh, hizo un milagro, y el milagro que realizó fue irradiar luz desde su cuerpo. Si damos un ejemplo de cómo fue esto, es como si el Buda hubiera sido una montaña de oro que irradiaba luz, e irradiaba luz en todas las direcciones. Y Kashyapa vio la luz brillando y se preguntó qué es lo que sucedía.
estaba muy maravillado por este hecho y comenzó a sospechar. 타릉보네 위송기 상계기 군젠 다 상계의 현업이라 지기 들으시기 Así 구수 que fue a ver qué es lo que estaba haciendo el Buda y vio la luz brillando desde su cuerpo, emanando de su cuerpo. Fue a donde estaba sentado el Buda y desde lejos vio el cuerpo del Buda con todas las marcas y los signos. 엔디토리아 나다지 서교원 바와 리침볼의 서교원 바와 또 딘디지기 다 구시지의 템바 딘디지 제윤리산 람상 코랑 셈나로래야 따지당 가르침버스는 엄마 코랑기 상계 만제 권 라마다 망보 땡기로 봐. 다 이네 문에 전에 Que se veía pacífico, se veía feliz, se veía pacífico y parecía que era esta montaña brillante de luz dorada. Y lo que pensó inmediatamente fue que frente a él había conocido a muchos maestros, pero pensó, el día de hoy encontré a la persona que es mi verdadero maestro. He conocido a un verdadero Arhat. He conocido al verdadero Bhagavan. Así que tuvo esta fuerte sensación. Y cuando se dio cuenta de esto y dijo esto, se inclinó ante los pies del Buda y dijo, ahora eres mi maestro, por favor, sé quien me guíe. Yo seré uno de tus discípulos y de tus estudiantes. Y el Buda dijo, como desees, puedo ser tu maestro y está bien que seas mi estudiante. Lo que pensamos en la tradición Mula Sarvastivada normalmente es que Mahakashyapa se ordenó simplemente con el Buda aceptándolo. Otras personas dicen, no, es cuando el Buda dijo, tú eres mi estudiante. Así que simplemente por aceptar que soy tu maestro, ahora tienes los votos de haberte ordenado. En cualquier caso, el Buda aceptó a Kashyapa como su estudiante y una vez que lo hizo, se dice comúnmente que la gente, aunque no sepan nada, las personas que tienen fe dicen que soy omnisciente. Entonces el Buda le dijo, soy omnisciente y hay personas que dicen que piensan que son tathagatas mientras no lo son. Y aunque no son arahats, también dicen que lo son. Y al final terminan quebrándose las cabezas los unos a los otros. Pero no tienes que preocuparte, porque yo en realidad lo sé. En realidad puedo decir que soy omnisciente. Y porque soy el Tathagata, y puedo asegurar que soy el Tathagata, porque he despertado, puedo asegurar que soy el Buda, así que no necesitas preocuparte. Así que el Buda dio más instrucciones a Kashyapa. Y en ese momento el Buda le dio más instrucciones o consejo a Kashyapa. Y estas fueron, una de ellas fue que no importa cuánto Dharma virtuoso escuches, no deberías simplemente escucharlo bien, sino que además ser respetuoso de este Dharma, contemplarlo bien
Y no solo esto, pero con atención unipuntual o mente unipuntual y ser capaz de practicarlo. Y el segundo punto que le dijo fue, cuando estés en la sangha, cuando estés quedándote con tu maestro y con tus amigos del Dharma, debes de tener conciencia y sentido de la propiedad. Tienes que tener una buena conciencia. Y la tercera instrucción que le dio fue, todo momento debes de tener atención consciente y vigilancia. Y no debes de ser poco cuidadoso y de estar distraído. Así que esta fue otra instrucción que le dio el Buda a Kashyapa. Y de este modo, el Buda realmente inspiró a Kashyapa e incrementó su interés y su fe. Un día Kashyapa estaba viajando con el Buda y el Buda estaba a punto de sentarse en un lugar a tomar un descanso y Kashyapa tenía su propio hábito que había tomado desde de su casa, que era la peor de las ropas que tenía, una tela que utilizó. Y había tomado el pedazo de tela menos valioso que podía haber encontrado en su casa y con esto se hizo el hábito. Para su casa, esta era la tela menos valiosa, la peor que podía haber encontrado, pero si le preguntaras a otra persona, quizá sería algo que valía muchas piezas de oro, pero como todo lo que poseía era eh, de muy alta calidad, pues esta tela era la peor que podía encontrar. Entonces estaba hecha de muy buena tela, a pesar de que era la peor de todas, y la dobló y la puso para que pueda hacer un asiento para el Buda y le pidió al Buda que por favor se sentara en ese asiento. Esto me ayudará a acumular mucho mérito por largo tiempo y entonces el Buda aceptó y se sentó. Y cuando el Buda vio esta tela con la que estaba vestido Kashyapa, dijo, oh, es muy suave, es una tela muy linda. Y Kashyapa inmediatamente dijo, como diga Buda, esta tela es muy suave, por favor acéptela. Y cuando le dijo al Buda, por favor acéptela, lo que el Buda dijo fue, ahora las ropas del Buda estaban hechas de pedazos descartados de tela, pedazos de tela que habían sido tirados a la basura y que estaban sucios. Y con eso es que el Buda había hecho sus propios hábitos. Me dijo, yo estoy utilizando esto que está hecho de harapos, pero si puedes utilizar, pero si, pero entonces el Buda le dijo, si puedes usar estas terribles harapos y utilizarlos como tus hábitos, yo utilizaré entonces eh, tus hábitos de esta maravillosa tela. Entonces hicieron este intercambio. Entonces Kashyapa se quedó con estos harapos hechos de un material de muy poca calidad. Así que Kashyapa utilizó estos hábitos y cada día
iba a mendigar por comida y después de 8 días de utilizar esta tela del hábito, en el 9º día obtuvo el estado de Arhat. Tenía muy altas realizaciones y obtuvo el estado de Arhat. Así que solamente 8 o 9 días después de que el Buda le dio sus hábitos, obtuvo el estado de Arhat. Así que hubo este intercambio de ropas entre Buda y Kashyapa. Y si lo pensamos en términos de Kashyapa, esto fue muy especial, porque no hubo ningún otro discípulo del Buda que tuvo tal fortuna, el poder intercambiar las ropas con el Buda. Así que cuando Buda le dio a Kashyapa estos hábitos hechos de harapos que habían encontrado en la basura, fue una gran inspiración para Kashyapa para vivir en las 12 cualidades del entrenamiento. Cuando hablamos de estas cualidades del entrenamiento, normalmente se dice que después de que el Buda obtuviera la iluminación, él vio que no había punto para que los estudiantes practicaran el ascetismo únicamente. Era demasiado sufrimiento, era innecesario y entonces se lo prohibió. El mantener solamente la tradición ascetista y ser demasiado extremo. Pero había ciertas prácticas ascéticas que no eran demasiado extremas y no prohibió estas. La dirección que le dio el Buda a la Sangha fue tener un estilo de vida donde su vida no cayera en ninguno de los dos extremos. No tendría que ser demasiado sufrimiento ni demasiados lujos. Así que dijo que se quedaran en el camino medio. Esto no quiere decir una vida que es demasiado fácil, demasiado agradable. Debes de estar contento con la comida que te den, incluso si tienes comida que es mala o es muy sencilla. Así que esto no quiere decir que comas mucha comida rica y te vuelvas gordo. Los estudiantes del Buda realmente tenían pocos deseos, no buscaban los placeres de la comida y la ropa. Y cuando el Buda y la persona quien personificaba estas cualidades de mejor manera era Mahakashyapa. Era muy conocido por por personificar las 12 cualidades y las razones por las que él se quedaba en un lugar remoto. Cuando decimos la palabra Gompa, que es monasterio en tibetano, normalmente queremos decir un lugar que está aislado, en medio de un bosque o en algún lugar aislado de poblaciones. Y él estaba muy feliz quedándose en lugares así. Él solo vivía de comida que mendigaba. Y cuando la sangha recibía invitaciones para banquetes y demás, él nunca asistía a estos lugares. Cuando hablamos de las cualidades del entrenamiento, podemos contarlas como 12 o 13. Hay dos maneras de contarlas.
mira, mira, ya. Cuando explican acerca de esta palabra duta, que traducimos como cualidades, hablan de cualidades del entrenamiento porque esto, mientras se entrena, incrementan e incrementan estas cualidades. Y se pueden explicar de 12 o 13 maneras, pero em, lo voy a escribir de acuerdo al Yogacara. Algunas personas dicen que lo escribió Asanga, otras personas que lo compiló Asanga, pero de cualquier manera lo vamos a llamar los 5 niveles o los niveles del Yogacara. Y en este texto voy a describir de acuerdo a este texto las cualidades. Y hay 3 diferentes secciones en las que está dividido. La primera de estas es la que tiene que ver con la comida. Y la primera en esta sección es la que tiene que ver con vivir de mendigar comida. Así que la primera de esta categoría de comida tiene que ver con mendigar la comida y se divide también en 2. La primera es que en cualquier casa donde te encuentres, comes cualquier comida que recibas de esa casa y no de ninguna otra. Y la siguiente se refiere a ir a distintas casas y comer la comida que recibes de estas y no estar pensando que vas a conseguir mejor comida en otra casa, si voy aquí o voy allá. Si lo haces de este modo no sería apropiado. Así que esto quiere decir recibir comida de manera gradual. Ahora, la segunda de las 3 maneras de recibir comida es la comida única o el único asiento. Esto es muy fácil de explicar. Básicamente significa que tienes una comida al día y la razón del que se llama un asiento es porque te sientas, comes tanto como puedas es en ese momento y una vez que te levantas no puedes comer nada más de comida. Y hay muchas personas que practicaban esto. La siguiente es no aceptar más comida. Así que se come lo que sea que hayas recibido. Y si alguien te pone más comida, entonces esa ya no te la comes. Y también no recibir demasiada comida para que la comida no se desperdicie. Estas eran las 3 en términos de comida y después hay 3 que se relacionan con los hábitos. Entonces la primera es las 3 hábitos del Dharma. Entonces antes se tenía el hábito externo, el superior y el inferior. No tenían nada más de ropas y no tenían ningún juego extra de ropa, así que esta es la práctica con la que vivían y esto se llamaba entonces las 3 ropas o los 3 hábitos o partes del hábito. Y después en el segundo eh, habla del fieltro, entonces estaban hechas de una especie de fieltro de lana. En Tibet hablamos del fieltro como una lana muy burda o muy áspera con la que hacemos
con la que hacemos colchas o cobijas, pero en este caso no era así, era un poco más suave y no podrían aceptar ningún otro tipo de tela. Y la tercera es el utilizar harapos. Entonces, tenían que ser telas que la gente hubiera tirado en el camino. Entonces, algunas personas recogían telas que estaban manchadas incluso de excremento, de orina, y entonces las tomaban, las lavaban, las cosían y también las teñían de un color que fuera aceptable para bhikshus para usar. Y entonces esto lo llamamos el tercer punto de usar hábitos que tiene que ver con usar harapos. Y después, en el siguiente punto, hay 6 eh, prácticas acerca de dónde se vive, dónde se hospedan. La primera es quedarse en la naturaleza, en un lugar en la naturaleza, lejos de los bosques, perdón, en los bosques, lejos de los pueblos o de a las ciudades. Así que los bhikshus vivían en el centro de bosques o de junglas. Había algunos bhikshus eh, que actuaban de este modo. Y después había otros que vivían entre árboles, en arboledas. Y esto quiere decir que en vez de quedarse debajo de un lugar, y por ejemplo, si llovía, en vez de quedarse en una casa, se quedaban debajo de los árboles. Y después había aquellos que les llamaban los sin techo, quienes se quedaban en lugares donde no había un techo que cubriera em, el espacio donde se quedaban. Y después había cementerios. Esto es fácil de entender. Había cementerios donde ahí estaban los cuerpos y los monjes se quedaban allí para hacer su práctica. Y después estaban les llamaban aquellos que se sentaban. Entonces tendrían asientos bajos o ponen una madera o ponían un poco de pasto debajo de un árbol y allí se sentaban. Normalmente cuando nos acostamos eh, para descansar, normalmente nos recostamos, pero ellos ni siquiera hacían esto, simplemente se quedaban sentados, a veces descansando su espalda en el árbol. Por ejemplo, en la tradición de Karma Kagyu, nosotros tenemos esta tradición en el retiro de 3 años de no recostarnos para dormir, ¿cierto? Durante el retiro, entonces es algo parecido. Y después está la sexta categoría de tomar un asiento tal como es. Entonces, por ejemplo, ponían pasto, hojas o lo que sea, pero nunca utilizarían algún tipo de tela o de cojín para sentarse. Y una vez que las ponían, no lo arreglaban, simplemente se sentaban allí y allí se quedaban. No se trataba de arreglarlo para que estuviera más cómodo, de poner más pasto o de cambiarlo si no estaba bien, simplemente era continuar sentado allí tal como estuviera. 지당 상계게 봐 무디버는 신기 가와 짱짱 제야죠 그것도 쉽대야 저 그것도 장고대야 디솔이야 상계 통예요 말았어 Así que 이네 estas son las 12 cualidades de el entrenamiento. Y en estos tiempos, entre los budistas, 내리 유순 첨보티
El Buda no le gustaba que solamente eh, que la gente continuara practicando el ascetismo como los no budistas, pero sí hacer ciertas prácticas que fueran de acuerdo al Dharma. Así que durante el tiempo del Buda hubo muchos bhikshus. 제자다고 카시에기 세수년 받는데나 야 카시에기 장배윤디 니숨스든데 냠내나 양 카시에기 장배윤디 지금 냠내나 근데 제 나서 있어 마다 지기 야 미지기 장배윤디 중이 차상로 지 냠내나서 근데 타지도 고고 알아지 인사 말에 삼정도 근데 루시샤 다들이 인도스탄에 드린 유순 신비기 남다른 제제는 장배윤디 세나다도 최대 튜베타는 가와 제당 기 남자로 나라 상기 시주급 세난자도 딱 한다 아주 나유 수로고 나로 가르 순샤버디 마치 모두 쉬나 삼자서 다 다가르지 다바지 드린 La 대자 razón es que no puedes hacer uno solo. Así que algunas personas practicaban una, dos o tres de las cualidades, algunos vivían con una sola de estas cualidades, algunos tomaban todas. Había distintos niveles, no necesariamente quiere decir que alguien necesitaba hacer las 12 cualidades del entrenamiento necesariamente. Y es por esta razón que hoy, en conexión con la historia de liberación de Mahakashyapa, expliqué estas 12 cualidades del entrenamiento, tal como se describen en los textos antiguos del budismo original. Así que esto es todo por hoy. Después de esto hablaremos acerca de la historia de Ananda y eventualmente llegaremos a el primer consejo. Muchas gracias.